Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Oscar Espinosa, soy director de prensa de Cine La Mina y me encuentro con dos grandes invitados de este ciclo de Exhibir también es hacer cine, con Mariana Marín, licenciada en comunicación, maestra en estudios socioculturales y actualmente productora ejecutiva de Brinca Taller de Animación. Y muchas gracias. Gracias. Y también con Jorge Villalobos, él es director, es escritor y productor de proyectos animados y de ficción. Ha sido galardonado con más de 20 reconocimientos, incluido el Festival de Cannes y el Ariel, la mejor película de animación, por justamente lo que nos ocupa el día de hoy, Homie Somewhere Else, un documental animado mexicano sobre la migración. Entonces, bienvenidos Gracias, los Oscar. dos. Gracias. Me gustaría comenzar platicando con ustedes sobre de qué trata su película, de qué trata el documental y cuál es el camino que hasta ahora ha seguido este trabajo por los cines o las pantallas de México. Pues mira, por lo general muchas veces decimos que es una película de migración o una película sobre indocumentados, pero creo que no trata de eso, creo que ese es el contexto, pero creo que la película trata sobre la familia y sobre la separación de la familia en particular, que es lo que enfrentan los protagonistas de las tres historias. Em, y creo que con ese enfoque, o sea, como contándonos nosotros que es de lo que se trata de la película de la familia, creo que por lo menos a mí me ha permitido como entender mejor, y inclusive cuando lo estábamos haciendo, como de tener esta visión como mucho más humanista y cómo acercarnos a estas familias, justo no como reporteros sobre, ¿no? Un poco lo que hemos dicho muchas veces de cuéntanos cómo son los trámites y cuál es la legislación, Ujú. o dar un contexto político, o dar cifras, como que siempre dijimos, no tiene nada que ver con eso. La migración creo que es suficiente, o sea, estos problemas de migración son suficientemente fuertes como para que estén permeando durante toda la película, y te queda claro que eso es lo que tienen estas familias viviendo momentos tan difíciles, pero creo que de lo que queríamos hablar era de que al final el elemento de identidad, yo creo que más importante que tienen las personas es la familia, ¿no? Que creo que es donde Sí, entiendes de dónde vienes y un poco en dónde estás y para dónde vas. Entonces, yo creo que eso es de lo que se trata. así es. Mariana. Pues también creo que podríamos decir que es un documental explícitamente subjetivo, porque Ujú. parte de conocer esta historia, y no siempre también estamos acostumbrados a hablar de Ujú. subjetividad en el documental, aunque está presente. Y justo estas tres historias integran un documental que a través de escuchar los testimonios y las voces reales de las personas que nos cuentan estas historias y la animación, es como este mosaico de experiencias, sobre todo de las familias contadas a través de las voces más jóvenes de Así las es. familias, que también creo que ahí hay un elemento intergeneracional de cómo la familia y las familias migrantes han cambiado acorde al contexto y acorde a las legislaciones que hay, ¿no? Y bueno, es una película que estrenamos en festivales en junio del 2022, en el Festival Internacional de Animación de Annecy y en el Festival Internacional de Guadalajara del año pasado, y a partir de ahí iniciamos el recorrido de festivales. Tuvimos distribución comercial en 2023. Hemos tenido funciones educativas y Ujú. comunitarias, y estamos como justo en este proceso todavía de distribución, que es lo que nos trajo acá a Ujú. Cine La Mina. Ok, y hay que decir que más de 50 veces has visto la película. Seguro. Sí, me ¿Ya imagino que hiciste tu cuenta? Creo que sí, Sí, voy como en 50. tú seguramente un poquito 4 veces más. más, Sí, ¿no? exacto. Él la vio desde que no había película, Desde ¿no? que no Exacto. había película. Soñaba con ella. Soñaba con ella. Hay, como bien dices, Mariana, tres historias de voces jóvenes y a veces es complicado y a veces es fácil trabajar con niños o trabajar con adolescentes. Probablemente al escuchar a las infancias, pues nos encontremos casi frente a dioses, ¿no? Niños que son capaces de nombrar el mundo, de entenderlo de una manera distinta, pero sobre todo los niños tienen algo, saben quién los quiere y saben quién no los quiere, que es algo que con el tiempo se nos va olvidando. Pero entonces, ¿cómo hacer para que esos niños
se acerquen, hablen, les cuenten a ustedes sus historias, a pesar de que son 87 minutos de la cinta, como bien lo dicen, pues hay muchas horas detrás, muchas horas de trabajo, muchas otras historias que seguramente se contaron. Entonces me gustaría que ahondaran un poco sobre ese proceso de acercamiento, de ganar confianza y de plasmar ahí unas buenas visiones de la infancia y de la juventud. Sí, o sea, yo me siento como muy, muy afortunado de haber podido conocer y que hayan confiado en nosotros estas tres familias, y en particular Jasmine, que justo era la que era la niña en ese momento, a pesar de que los otros protagonistas cuentan desde la infancia su experiencia. Jasmine, cuando la conocimos, tenía 11 años, 11, 12 años. Y hay algo en Jasmine que es, yo creo que único, y que desde que yo la conocí y que la empecé a oír hablar al principio, era, por un lado, esta como claridad de cómo articula y cómo cuenta las cosas y cómo había procesado como un momento tan traumático como ver a su papá en un traje naranja, ¿no? En un juzgado, y luego estar en la cárcel y cómo te lo cuenta. Y claro, se le quiebra la voz y Jasmine de pronto... Y luego este valor combinado con esta valentía de decir, pues me voy a volver activista y voy a ir a la Casa Blanca y voy a pararme frente a, ¿no?, periodistas y activistas a decir, yo quiero que para Navidad mi familia esté junta y segura. Y luego un tercer elemento que creo que es lo que hace increíble, que era su inocencia. Seguía siendo una niña de 11 años, que la primera vez que yo platiqué con ella, yo creo que de las 4 horas o 3 horas que tengo grabadas, 2 horas y media eran sobre sus gatitos. Entonces me hizo una descripción detallada de todos los gatos que ha tenido, con sus nombres, sus colores, y estaba fascinada. Llegó a la entrevista con unas orejas como de gatito. Y entonces, pero luego de pronto empezaba a hablar de estos momentos. Entonces creo que esta mezcla justo de seguir siendo, como querer seguir siendo una niña que obsesionada con los gatos, pero también asumiendo pues que ella es la ciudadana norteamericana de la familia y que sobre sus hombros, y a la fecha, ahora yo la acabo de ver hace unas semanas, está a punto de entrar a la universidad, sigue cargando con esta cosa de decir, pues yo soy la que tengo que estudiar y volverme una profesional exitosa, pues porque mis papás no tienen muy claro, y cada vez menos claro, que puedan conseguir su ciudadanía o un estatus, ya no ciudadanía, algo que les garantice que no los van a deportar o los van a encarcelar. Entonces yo creo que sí, yo creo que este encuentro con estas voces de estos niños que tienen, sí, esta sabiduría, pero a la vez que no quieren irse de este lugar de ser niños, creo que a mí es de lo que más me conmueve de la historia de Jasmine. Mariana, hace casi 7 años que empezaron este viaje, había una situación con los migrantes, una situación política en Estados Unidos, como la hay en México. Hoy estamos casi 7 años después. ¿Cómo ves las cosas? ¿Han cambiado? ¿Siguen igual? ¿Vamos peor? ¿Cuál es tu lectura sobre estos temas? Creo que es bien complejo, o sea, básicamente vamos peor, sí, totalmente, y creo que hay en términos de la película que hicimos, creo que hay algunos elementos que podría yo distinguir, y uno es, también se ha vuelto complicado hacer una película sobre situaciones migratorias porque ya tenemos hasta una tradición sobre eso, ¿no? O sea, es algo histórico y forma parte de nuestro contexto nacional y se va transformando, pero no nos es... que de repente pasa con los documentales, como hablar de este tema del que no se ha hablado, y nosotros hablamos de un tema del que se lleva hablando muchísimo tiempo, claro. desde muchísimas plataformas, desde cosas súper políticas a reportajes, a documentales, y todos estamos intentando posicionar nuevamente el tema dentro de las dimensiones actuales porque está empeorando. Yo pienso a Homie Somewhere Else de repente como un espejo de todos estos reclamos que como país hemos hecho a la política migratoria estadounidense, pero es la posibilidad de vernos en el espejo porque nosotros ahora estamos replicando esas mismas políticas de deportación y de separación familiar en la frontera sur,
¿no? O sea, pues hace unos días acaba de haber esta reunión entre, ¿no? Mandatarios de países que están intentando entender cómo frenar estos flujos sin entender que el flujo tiene que ver con las condiciones sociales, ¿no? Entonces la política migratoria siempre termina siendo cómo ponemos un cerco, cómo detenemos y no cómo generamos estas otras maneras de el derecho que tienen las personas a la movilidad, no a migrar, que creo que también está en el centro de la película. En el caso de Evelyn, por ejemplo, también quitarnos este mito, por decirlo, este estereotipo, perdón, de todos quieren vivir allá. No, no quieren vivir allá. Tienen familias acá, tienen personas acá. Lo que están reclamando es un derecho de movilidad. José Eduardo no quiere regresar a Estados Unidos. Quiere ir a ver a su familia que vive en Estados Unidos. Y eso se llama un pasaporte, una visa, la capacidad que ciertas personas sí tienen de moverse y que otros no. Y esa es como, creo que una parte también interesante de la película y de lo que decíamos, o sea, las voces jóvenes en este tema migratorio también están marcando generacionalmente cómo se habla de este tema, que tiene que ver con estos jóvenes que crecieron y que en su educación se les enseñó que el sueño americano es la posibilidad de que no importa dónde vengas, tú puedes ser lo que quieras, y llegar a un momento donde esa realidad no es cierta para ellos por su condición migratoria. Y contrario a otros espacios, vemos a esta generación que como Jasmine entiende que tiene un derecho y que tiene un derecho que puede pelear, ¿no? Y entonces ahí creo que estamos también frente a otro momento de estas generaciones y que explica cómo han cambiado y cómo, por ejemplo, ahora en términos de procesos migratorios, efectivamente son los jóvenes quienes tienen un discurso muy articulado, muy político, muy confrontativo, ¿no? De su derecho a estar en un país en el que han crecido, del que hablan el idioma y del que ellos son, pero ese país no los reconoce. Y creo que ahí es como esta posibilidad de entender desde una nueva óptica cómo se están viviendo al interior de las familias migrantes estas políticas migratorias. Sí, así es. Jorge, hay mucho material que se queda fuera y todo ese material pues sigue siendo igual de valioso. Obviamente en el proceso de edición hay muchos cortes, hay material que pasa, material que no pasa. Sin embargo, también dentro de ese material hay mucho material en audio. Muchas veces se ha dicho que los medios van muriendo, que la televisión muere, que la radio muere, pero aquí hay una oportunidad interesante también con el audio y creo que este documental tiene mucho de eso. ¿Han pensado alguna vez en rescatar ese material? Sé que no hacen podcast, pero ¿se ha pensado alguna vez en rescatar ese material y poder complementar este documental? Mi esposa hace podcast, entonces ella muchas veces ha dicho, aquí tenemos unas posibilidades de producir como una relectura, una reinterpretación, cosas que no están en la película que se podrían... Sí, o sea, como que sí ha estado eso de pronto la idea. Obviamente, y no solo están las entrevistas de las tres familias, tenemos entrevistas con otras familias, pláticas, primeros acercamientos que teníamos por Zoom, por teléfono, casi todo fue a larga distancia porque fue en medio de la pandemia. Y claro que hay ahí muchísimas historias que dices, híjole, nos hubiera encantado haberlas podido contar, que por miles de circunstancias luego no se pudo. E independientemente de que si lo convirtiéramos en un podcast o qué hacer con esto, al menos yo sí, después de hacer esta película, tengo una inquietud de volver a hacer otro documental animado. O sea, como que no es que diga ya sé cómo se hace, entonces ya la siguiente vez va a ser más fácil. Yo creo que no hay fórmulas. no hay una fórmula y seguramente, digo, ahorita en el estudio estamos produciendo algo por ese camino y yo creo que va a ser un proyecto complicadísimo. Pero sí, a mí me queda esta cosa de decir todas las posibilidades que existen, justo con esto que dices de tantas combinaciones que hay con los lenguajes que te dan para jugar con... Yo tengo muchas ganas de seguir jugando y de seguir viendo qué podemos hacer. Si puede ser de pronto una novela gráfica o sea, creo que sí hay material para el rato, para el resto de nuestras vidas.
Mariana, el papel de ser un productor o productora es complicado, ¿no? Trabajando con tantos artistas, tantas ideas, tantas ilusiones, pero tú eres una parte fundamental para bajar un poco esas ideas, ¿no? Poner altos. ¿Cómo es el día a día de una productora en un taller de animación? Di la Con verdad, tanta ¿eh? gente, con tantos directores. Qué pregunta tan complicada. ¿Quieres me voy? Yo creo que, yo creo que cada estudio o cada equipo de producción encuentra sus dinámicas. Creo que esa es una parte bien bonita del cine que luego no, del quehacer profesional que no destacamos. Tú no puedes hacer una película solo. Vas a tener que hablarle a alguien. Alguien tiene que agarrar el cable, alguien tiene que mover la cámara, alguien tiene que poner, ¿no? Desde si quieres darles esos trabajos hasta decir, ¿por qué no hacemos algo en colaboración, Ajá. ¿no? Y por qué no creamos algo más colectivo, por ejemplo. Y en ese sentido a lo que me refiero, que yo siempre les voy a agradecer a Jorge, a Carlos y a Memo, a todo el equipo, es que siempre me dieron a mí oportunidad de poder hablar como desde una voz de una producción mucho más creativa en el sentido de entender el proyecto y reconocer ciertas naturalezas que tenía y poder dar una opinión, ¿no? Como una opinión o una posibilidad. Porque al final de cuentas la toma de decisiones, o sea, Jorge también es productor, Carlos también es productor, Memo también es productor. O sea, había que entender qué requiere la película. Sí. Y si haces un equipo de producción, pues a veces a mí me toca poner ciertos límites. Yo los compadezco porque creo que no pongo límites, sino que tengo una, voy a decirlo, facilidad por hablarme bien a mí misma de hacer preguntas difíciles sobre lo que estamos haciendo. O sea, mi idea es como, ¿cómo le vamos a hacer con esta idea? O sea, ¿cómo la vamos a llevar? O sea, ¿cuál es el plan? ¿Cómo nos estamos imaginando? Eso es como lo que yo un poco aporto en ese sentido a este equipo, Sí, ¿no? además una firma femenina en un equipo de Sí, muchos hombres. también, pero creo que yo me siento como muy afortunada de haberlos encontrado porque creo que tienen un ejercicio profesional que permite escuchar otras voces y que no les molesta tanto que una mujer venga a hacerles estas preguntas. Y lo digo desde yo como productora, como con la colaboración con los otros estudios y los artistas y las artistas. Creo que tiene que ser mutuo. Entonces, para yo poder ser productora con ellos, ellos tienen que querer que yo haga estas preguntas o les diga estas cosas. Entonces, en ese sentido es que esta relación funciona, ¿no? O sea, esta relación de brinca taller donde yo formo parte mucho más de producción porque claramente yo no estoy en elementos narrativos, ¿no? De la película y demás, pero que cuando puedo ver los avances, puedo encontrar y hacer estos comentarios y sobre todo también balancear, que creo que es muy importante, qué tan oportuno es tu comentario en términos de la etapa de producción en la que estás. Y creo que eso es algo que también necesitas como oficio de producción para no generar un caos innecesario, porque hacer una película es muy difícil para que todavía tú le agregues, ¿no? Sí. Este tormento psicológico del presupuesto, el flujo de trabajo, el reporte, entregar y demás. Jorge, Mariana hablaba de las nuevas narrativas y justamente el día de hoy en Cine La Mina tendremos una actividad de formación con ustedes dos. ¿Me puedes platicar un poco en qué consistirá la masterclass sobre nuevas narrativas? Pues queremos hacer como un poco un ejercicio de contextualizar primero como nuestra película, como que qué hubo atrás en términos pues casi históricos, como para que sea posible que una película así exista, pues un poco entender en México cuál ha sido como ese camino, ¿no? Para llegar a que ahorita se pueda estrenar una película comercialmente que sea un documental animado. Y luego queremos, pues un poco casi como nuestra propia película como caso de estudio, justo de narrativamente qué
cómo enriqueció la película esta mezcla de elementos del lenguaje. O sea, el documental que tiene como ciertas reglas, pues que sí son muy claras de improvisar, de aprender a estar en el momento, de escuchar, de cruz más pequeños, de mucha flexibilidad, de resolver la narrativa de los documentales por lo general se termina en la mesa de edición, no durante la preproducción ni en la filmación. Y luego analizas esos mismos categorías en la animación y es el opuesto, ¿no? O sea, son tiempos de preproducción larguísimos, no puedes improvisar nada, todo tiene que estar planeado, no puedes trabajar en la mesa de edición, no hay toma B de nada, no hay dos cuadros extras. Entonces, decir, ¿por qué cosas que son tan aparentemente opuestas se complementan tan bien, ¿no? ¿Y qué le aporta cada una, o sea, qué le aporta la animación al documental y viceversa? Y este ejercicio creo que es muy importante, de nuevo, con las nuevas narrativas, de salirnos de las cajitas. Sí. Yo creo que llevamos muchos años poniendo como si fuéramos videocentros, pues aquí va el terror y aquí va el documental y de pronto nuestra película creo que ha pasado, que les damos el videocassette y dicen, chin, pero es que no tenemos la repisa para documental animada, entonces pues perdón, no se las podemos aceptar y estamos luchando mucho con eso de decir, abramos un poquito, hagamos estas categorías más abiertas, permitamos que el lenguaje pues siga, ¿no?, moviéndose y yo creo, estoy seguro que el documental animado ya en un formato más largo, o sea, de largometraje, porque corto se ha hecho creo que mucho y sobre todo cápsulas sociales, eso, pero el formato de documental animado como tal, creo que es algo que está creciendo muchísimo y que ya se empieza a ver ahorita en festivales y que está increíble. Yo celebro mucho que se haga y que ojalá también, por ejemplo, ya es un poco otro tema, pero creo que sí abona. En los Arieles las categorías pues era o documental o animación. Nosotros logramos que nos entrara las dos, ¿no? Que nos aceptaran. Sí. Y luego, pero nada más te nominan, pues eres o mejor documental o mejor animación. Y yo también de pronto peleo y digo, ¿por qué no están, por ejemplo, considerando un documental animado para mejor música? O para, como que dicen, no, ya, los que son documental o animación, esa es su categoría. Y todas las demás, fotografía, música, sonido, pues es para la ficción. Sí. Y yo creo que no, yo estoy seguro que la música de nuestra película debería de haber estado nominada a mejor. Y no en un rollo así de ambición del premio, sino de visibilidad. O sea, lo que voy es decir, veamos que estas películas se componen de muchos elementos y que no tiene todo que estar con etiquetas tan rigurosas, ¿no? Así es. Mariana, ya para terminar, destaca el cartel Home is Me, mi casa está en otro lado. ¿Dónde está tu casa? Híjole, qué complicado está. Sí. Creo que creo que mi casa está, en una parte está en Tijuana, porque de allá soy y me ha dado mucho de quien soy a nivel profesional también. Ha habido como esta parte de entender que Tijuana Tijuana es mi hogar, pero que ese hogar se extiende y creo que eso es algo que también de alguna u otra manera, muy metafóricamente, también está en la película, ¿no? De decir, el estar tiene que ver con los lazos, los afectos y la construcción de estas relaciones. Entonces, pues por otro lado también mi hogar está tanto en esta película como también está en Brinca, ¿no? Ahí como que he podido explorar muchísimas cosas que he ido haciendo a lo largo de mi vida y creo que por ahí voy y vengo. Jorge, la misma pregunta, ¿dónde está? O sea, yo creo que algo que tiene el título interesante que es que la palabra home en inglés como que tiene otra acepción distinta, sí, ¿no? O sea, como que es como hogar. Que se refiere más al concepto de dónde te sientes, que es tu lugar más emocional. Y casa, que es como tradujimos, porque
así funcionaba. A veces se refiere a, pues, ¿dónde está tu casa? En dónde... Entonces, como que a mí me gusta mucho pensar en esa, como dos posibilidades de decir, yo te diría que mi casa, pues, está en el DF también, que es donde yo nací, de donde tengo, pues, donde me crié y donde estudié eh, pero luego también pues, me he movido mucho y hemos viajado y hemos estado en distintos lugares. Entonces, igual, pues sí, es el cliché, pero yo diría que sí, como que mi hogar es mi familia. O sea, como ahorita estoy viviendo en Valle de Bravo, pero yo creo que yo no voy a vivir ahí mucho más tiempo y no sé si voy a volver al DF. Entonces, como que, pues sí, yo siempre he sentido que donde me siento como bien, pues es cuando estás con tu familia. Entonces, creo que es un poco que es como empezaba diciendo, que es de lo que se trata la película, de que ¿dónde está tu casa? Pues con tu familia. La familia. Bueno, pues muchísimas gracias por atender la No, convocatoria de gracias. Cine La Mina, por Un viajar hasta gusto. Guanajuato y por seguir exhibiendo cine junto con nosotros. Van a aparecer en la parte de abajo, en la descripción, las redes sociales, van a aparecer las páginas en donde pueden encontrar más información al respecto. Muchas gracias. No, pues, gracias. Gracias. Felicidades. Felicidades a ustedes. Gobierno de México.